Muchas gracias, señora presidenta. Yo quiero hablar a favor de la moción del compañero Villalta. Ciertamente, el tema de la cultura en estos recortes es uno de los temas que más preocupación me ha generado y que creo que más preocupación ha generado a la sociedad costarricense, que ha quedado impactada, ha quedado en shock con la manera brutal en que se están queriendo aplicar recortes a este sector, como en un ánimo un poco de menospreciar la industria de la cultura, en un ánimo de menospreciar la cultura por sí misma y en una clara tendencia ideológica. Ayer yo hablaba que ningún recorte, o que bajo la cortina de la austeridad y los recortes muchas veces se esconden intenciones ideológicas. Y es claro, no hay arma más importante para impulsar o no impulsar un modelo de desarrollo que la elaboración de un presupuesto de la República y la afectación de sus contenidos. Y es que ciertamente ciertos modelos de desarrollo les estorba la conservación ambiental. Por ejemplo, la gente que quiere explotar petróleo a diestra y siniestra le estorba el tema ambiental, le estorba la institucionalidad ambiental. La gente que quiere una sociedad no crítica y no pensante y más orientada a un modelo de maquila, a un modelo acrítico y a un modelo de sociedades homogéneas, donde las personas trabajen 12 horas diarias, que es otra reivindicación que desde esta comisión se ha impulsado, por ejemplo, y las personas no tengan tiempo para el esparcimiento. Les estorba la cultura, por supuesto, y les estorba lo social, porque hay gente que lucra de la desigualdad social. Hay millonarios que lucran de esa desigualdad social, porque saben que ante la desigualdad social tienen gente desesperada que se presta a aceptar cualquier salario por su trabajo y demás. Y no es casual que los recortes que ha planteado esta comisión en su mayoría se enfoquen en esos tres rubros: lo social, lo ambiental y lo cultural. Entonces yo llego a la conclusión de que más allá del discurso de austeridad y eficiencia del gasto, hay una clara intención ideológica de sentar las bases de un modelo de desarrollo donde queda claramente visto qué estorba y qué no. Y coincido con el diputado Villalta, con esta misma vehemencia no vendrían recortes al COMEX, con esta misma vehemencia no vendrían recortes a sectores opulentos de la sociedad, con esta misma vehemencia no vendrían recortes a sectores que tengan un corte meramente economicista o un enfoque meramente de productividad. Entonces sé que no los voy a convencer por el lado romántico. Yo soy una persona que aprecia mucho las artes y la cultura, y para mí no hay valor alguno o no hay dinero ni puño de dólares que pague la delicia de leer un buen libro, la delicia de ver una buena obra de teatro, la delicia de escuchar una hermosa melodía, de ver un instrumento en manos de un niño que lo está aprendiendo. Hoy circulaba una foto que resumía lo que está en riesgo acá, y era un chiquito pobre, en una comunidad pobre, con un violín, tocando un violín, y me recordó una vez que entré al Cefais en la Carpio, que después de ver las realidades más tristes de la Carpio, después de ver la pobreza extrema más ruda, de ver esas casitas sin acceso a servicios básicos, esa gente con esta cara de agotamiento, de tener que luchar todos los días por unos cuantos cinco, escuché un violín. Y el violín venía del Cefais, que si todos saben es este centro que ha estimulado las artes en la comunidad de la Carpio, a cargo de una colaboración público-privada, donde la señora María Estela Fernández, creo que es su nombre, ha tenido una contribución. Y para mí esa imagen era la imagen de la esperanza, era ver un niño de una comunidad urbano marginal que, lejos de ir a buscar a las personas que tenían el cuchillo en la entrada y que estaban traficando droga, estaba en el Cefais tocando un violín, estaba nutriendo su alma y estaba construyendo un futuro. Pero sé que no les voy a convencer por ahí, porque de repente aquí, así como para las personas aquí, en la mayor parte de las veces la naturaleza no significa nada, me imagino que apreciar un buen arte tampoco. Pero entonces les voy a hablar en términos económicos, a ver si podemos entender la torpeza que significa menospreciar la industria cultural desde la óptica económica. Y ya que aquí son tan fanáticos de la OCDE, les quiero recomendar un artículo que la señora Lamia Kamal Chawi, una de las directivas de la OCDE, publicó la semana anterior o hace 2 semanas, que se llama ¿Por qué promover
la industria, el sector de las economías creativas ayuda a la reactivación económica y de las sociedades. Y da una serie de datos y una serie de sentencias importantes que me gustaría que lo lean. Y dice, no desperdiciemos esta crisis. Promovamos la cultura como centro de la reactivación. Y cuenta experiencias de países integrantes de la OCDE, que básicamente la economía creativa genera el 6% de empleos de los países de la OCDE, que sí han sabido encontrar la rentabilidad en la cultura y se han sabido hacer una apuesta estratégica. Y es que a mí me preocupa cuando aquí hablamos de los empleos de la economía naranja, de la economía creativa, los empleos verdes en el área económica, y es como que entra por aquí y sale por aquí. O sea, yo invito a que lean las tendencias actuales, a que lean los magazines de la OCDE, del Doing Business, del Fondo Monetario, de los entes económicos que están marcando las tendencias en empleabilidad y en empleo y en empleabilidad y reactivación económica. Y mientras todo el mundo va por acá, parece que Costa Rica quiere ir por allá. Hace poco hasta una de las personas más liberales de los últimos tiempos en Latinoamérica decía cómo carajos México está apostando todavía a una economía tan pasada en el siglo XX cuando todo el mundo va para acá. Y la crítica que le hacía a México estaba lejos de llegarle siquiera a los tobillos de lo que yo veo que está pasando en esta Asamblea Legislativa. Oppenheimer decía, ¿cómo es posible que México le está apostando al petróleo? ¿Cómo es posible que México no esté aprovechando las nuevas tendencias? Y yo veo que aquí pasa lo mismo. Aquí está pasando exactamente lo mismo. No entiendo cómo no pueden ver en la cultura un mecanismo de reactivación económica. Y si no me lo creen a mí y creen que es un invento, no sé, de la izquierda, de los comunistas, de los hippies, lean a la OCDE, lean al Fondo Monetario Internacional, lean al Banco Mundial, lean, por favor, o pongan a sus equipos asesores a leer, a entender la importancia de la cultura. Estamos hablando, la UNESCO tiene datos de que la industria de la cultura genera 2,25 billones de dólares al año, lo que supone el 3% del PIB mundial, compañeros, 3% del PIB mundial, y le da empleo a nivel mundial a 29,5 millones de personas. Y aterrizando en Costa Rica, estamos hablando de que la industria o los programas de extensión cultural representan el 2,2% del PIB, así como la fuente de empleo de muchos profesionales. Y voy a otro punto, no es solamente los profesionales asociados directamente a la cultura, sino que la industria cultural tiene una de las virtudes que muy pocas industrias tienen, que la mayoría son muy rígidas y no generan cadenas productivas, pero la industria cultural tiene un potencial amplísimo para generar encadenamientos productivos. ¿Por qué? Porque cuando alguien va a grabar una serie, cuando va a grabar una película, cuando va a generar talleres a las comunidades, contrata a la señora que hace la comida, contrata el catering service de la comunidad, contrata el transporte, contrata maquillistas, contrata técnicos, contrata guionistas y empieza a generar un montón de trabajo que a su vez va a generar consumo y demás. Entonces, si no quieren entender la importancia esencial del arte y la cultura per se, por lo menos atiendan estos criterios económicos y plantéenselo desde lo económico, porque de verdad no estamos mintiendo. Hay un montón de factores asociados a la cultura donde Costa Rica podría estar aprovechando para generar empleo en esta crisis de empleo. ¿Por qué no tenemos empleo? Porque Costa Rica sigue la misma receta hace tiempo y está apostando a lo mismo y no está atreviéndose a innovar. Y nuevamente lo digo, mientras el resto del mundo ha entendido que hay que ir por otro camino, parece que Costa Rica está queriéndose devolver años luz. Años luz, desatendiendo incluso el mandato de nuestros fundadores de la Segunda República, como aquella frase que será trillada, pero hoy me parece importante traerla aquí a colación, ¿para qué tractores sin violines?, que decía don Pepe Figueres Ferrer cuando nació la Orquesta Sinfónica Nacional, que es una orquesta que nos llena de orgullo, además, que no tiene nada que envidiarle a las mayores orquestas de otros países. Y tocando el tema de otros países, me quiero ir nuevamente a cómo estos recortes finalmente terminan haciendo que la crisis la paguen los que menos tienen que pagarla y cómo profundiza, ahonda las desigualdades
sociales. Es terrible que aquí los que vayan a salir trasquilados con estos recortes a la gente pobre, la gente que no tiene otra forma de conocer un violín, sino es yendo a estos talleres de extensión cultural que da el Ministerio de Cultura, la gente que no tiene forma de comprar un libro, porque en este país los libros son muy caros, a diferencia de otros países, no tienen forma de comprar un libro y tiene que ir a los sistemas nacionales de biblioteca, a los que aquí les quieren quitar hasta los recibos para pagar agua y luz y teléfono, no tienen otra forma de acceder a un espectáculo musical si no es por medio de los espectáculos gratuitos que los teatros de Costa Rica brindan en algunos momentos, porque para aquí será muy fácil, cuando vamos a otro país, vamos a un museo, vamos a un teatro, disfrutamos de una hora y demás, pero podemos por una vez ponernos en los lentes, en los zapatos de esas pobres personas que no están teniendo esas oportunidades. Realmente a mí me duele lo que está pasando, me preocupa, porque aquí, si estos recortes a la cultura efectivamente se dan, estamos diciéndole a un montón de personas, en su mayoría jóvenes, con toda una vida por delante, con toda una familia que formar y con todo un sueño y una aspiración que tener, vayan a ver qué hacen, pero en esta Asamblea Legislativa ustedes, trabajadores del sector cultura, no nos importan. Ustedes, sector cultura, no son una prioridad para nosotros y no les vamos a ayudar. Están clamando, están llorando, están gritando, llevan en crisis desde que esta pandemia comenzó porque justamente fue el sector más afectado por el tema del aislamiento y la cancelación de espectáculos públicos. Están viviendo muchos del bono proteger, están muchos que tenían un ingreso asegurado y que estaban viviendo una vida con una calidad digna, en este momento están viendo cómo se las arreglan, perdiendo sus casas, perdiendo todos sus ingresos, generando deudas, y están al borde de la locura. Por favor, pensemos un poco en ese sector, pensemos un poco en ese sector que realmente tiene la capacidad de generar empleos, que tiene la capacidad de aportar a la economía, y que aquí estamos realmente menospreciando. Voy a repetir, los recortes tienen un corte claramente ideológico y no es casual que se hayan elegido ciertos sectores para recortar. Aquí se eligieron para recortar los más vulnerables, los que tradicionalmente para las élites estorban a la sociedad, las personas con discapacidad, los adultos mayores, el sector cultural, sector ambiental, el sector que depende de la asistencia estatal. Y qué discurso más de élite y qué discurso más peligroso. Básicamente estamos dejando claro que esta Asamblea Legislativa quiere gobernar, quiere legislar solo para algunos y que para aquellos que tienen menos oportunidades queremos cortarlas más. Yo por lo menos no tengo voto en esta comisión, pero quiero dejar externada esta preocupación, quiero dejar externada mi claro repudio a estos recortes al sector cultural, no solamente por la clara intención ideológica dañina que tienen, sino por lo ignorante que resulta querer recortar en cultura cuando es uno de los ejes fundamentales de la creación de trabajos y de reactivación económica a nivel mundial. Vean Londres, vean Nueva York, vean todos los países del mundo que están utilizando la cultura para generar miles de dólares. Lugares que tienen incluso un potencial menor que nosotros están logrando explotar la cultura. Todo el mundo habla ahora del turismo cultural. Un europeo, un estadounidense ya no paga por irse a meter a hoteles que despedazan manglares para ofrecer una piscina bajo techo. No, ahora el nuevo turismo paga por ir a vivir toda una experiencia cultural, por ir a vivir cómo en el pueblo hacen la comida, cómo recogen el café, cómo trabajan en la finca, cómo es la vida cotidiana de las comunidades, y para eso se necesitan extensores culturales que sepan guiar esas comunidades para sacar el mayor potencial y hacer turismo cultural, comunitario. Hay lugares aquí increíbles donde cualquier persona pagaría millones por ir a ver y podemos reactivar. Vean el Parque Nacional La Cangreja, por ejemplo, allá por Puriscal. Es el parque con menor visitación del país y tiene a su alrededor comunidades que tienen un bagaje cultural que cualquier extranjero se deseara ver para poder entender las formas de nuestros antaños, de nuestras comunidades. Entonces, tratemos de extender un poco la mente, de leer, de conocer el mundo. Gracias, Costa Rica diputada. lo merece.